buenos días, nuestro grupo les va a hablar acerca de las sociedades de economía mixta. Como principal ítem tenemos que las sociedades de economía mixta son aquellas sociedades que se constituyen con aportes privados y estatales. Como segundo ítem tenemos cuáles son las características de esta sociedad. Son características esenciales de esta sociedad. Como primer ítem tenemos que la integración de un patrimonio con carácter estatales y particulares. Y como un segundo ítem, la administración de una nueva persona jurídica por las categorías o dos categorías que están inmersas dentro de esta sociedad, que son los socios. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta sociedad? Como primer ítem tenemos que esta sociedad formalmente no hace parte del sector gubernamental, su órbita es propia y gira en torno al sector privado. En principio goza de una misma autonomía dentro de los particulares. Como segundo ítem tenemos que el aporte del Estado en esta sociedad de economía mixta debe autorizarlo la ley, que igualmente determina las condiciones de participación y el registro efectivo del contrato social. Como otro ítem tenemos que cuando los órganos descentralizados adquieren derechos o obligaciones y acciones en estas entidades, serán inmediatamente en el caso que fueren posibles aquellas reformas estatutarias que lo someterán al régimen que corresponde. Legalmente las sociedades de economía mixta se rigen por las reglas del derecho privado. Son aquellas sociedades de comercio sujetas también al derecho mercantil, con la constitución expresa que la ley establezca. Pueden constituirse bajo cualquiera de las formas de sociedad previstas en el Código del Comercio. Para la constitución de esta sociedad de economía mixta se hacen indispensablemente dos actos jurídicos. Un acto jurídico de un lado que debe mediar la ley que crea o autoriza su conformación dentro de esta sociedad, y por otra parte que exista un contrato de sociedad regulado de la vida misma de los estatutos internos de esta sociedad, lo que se debe elevar a escritura pública. ¿Qué debe contener esta escritura pública? El nombre de la compañía, la ley o la norma que lo creó y lo organizó, el domicilio principal, el objeto social y la duración de la misma, un sistema por el cual se rige este objeto social y los demás actos mercantiles que hay dentro de esta empresa o sociedad. Un control de vigilancia al que se someterá tanto el capital social como la forma de suscribirlo y pagarlo. En cuanto a las reservas, se llevarán de la forma como se administre la sociedad. Las funciones de la asamblea o junta directiva, los asignatarios a la junta directiva, las funciones de agentes especiales o agentes estatales, las funciones de revisor fiscal, el nombramiento de este mismo revisor fiscal, las funciones o prohibiciones del revisor fiscal y la remoción del revisor fiscal. Todo esto previsto en el artículo 110 del Código del Comercio. La sociedad de economía mixta se constituye por medio de una escritura pública que debe contener estos requisitos que mencioné anteriormente, y la cual hay que inscribirla en el registro público de comercio del lugar del domicilio donde tiene su objeto social. Buenas, a continuación le voy a hablar de los aportes en la sociedad de economía mixta. Estos aportes están constituidos por los provenientes de la iniciativa privada y los de origen oficial. Los aportes pueden ser en dinero, en especies de diversos géneros o por garantías, como lo dice el artículo 467 del Código de Comercio. Se entiende por aportes sociales los que hacen la nación o entidades territoriales a los organismos descentralizados. En los estatutos sociales deben quedar plasmadas las condiciones de participación, lo dice el artículo 461 del Código de Comercio. Las sociedades mixtas se sujetan a las reglas del derecho privado siempre y cuando no se estipule su sometimiento a las normas del derecho público. La participación y regímenes aplicables. La regla general para las sociedades de economía mixta en cuanto al régimen jurídico aplicable es la normatividad del derecho privado. Esta afirmación se comprueba analizando los siguientes tópicos. La normatividad. Organización. Se rigen por las normas previstas en el Estatuto Mercantil para sociedades como comerciales, que son inclusive
frente a lo establecido por el artículo 464 del Código de Comercio. Actos. Los actos y los derechos de las sociedades están sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. Solo por excepción y en el evento que cumplan una función administrativa, tienen régimen de derecho administrativo. Control por parte del Estado. El grado de control es mucho menos estricto y bastante diferente respecto de las demás. Voy a explicar y fundamentar la parte del control descentralizado de las sociedades de economía mixta que ejerce por parte del orden estatal. En primera medida, tenemos que el control de las sociedades de la economía mixta se da por el control administrativo. En segunda medida, un control fiscal, un control presupuestal y por último, un control político. De otro modo, tenemos que desde la ley 1970, que se crea con fundamentación y una especialización descentralizada bajo el orden interno de estas sociedades, donde se reglamenta en primera medida la fundamentación de las juntas directivas y de representación legal, la de representante legal, revisor fiscal y disolución de la sociedad. A continuación, dentro del primer ítem, el control administrativo que ejerce el Estado de forma descentralizada es bajo el presidente, como tenemos aquellas recaudaciones del erario público y de los caudales públicos que decretan la inversión inmersa en estas sociedades. Como segundo ítem tenemos aquella que se ve inmersa dentro del control fiscal frente a una entidad gubernamental. En este caso, dentro de las sociedades de la economía mixta, se ve inmerso y ejerce en ese control interno la entidad de la Contraloría General de la República, frente a las tres ramas del poder. Como tercer ítem tenemos el control presupuestal, que se ve dentro de los recursos, las inversiones públicas a nivel nacional frente a aquellas sociedades de economía mixta que se ven. Y de ese ítem tenemos que se ve inmerso el control político dentro de la ley del 17 de 1970 para aquellas entidades que se ven especialmente descentralizadas, que fue ejercida por las comisiones y las cámaras donde corresponde su vigilancia de manera exhaustiva frente al erario. Control de las sociedades de la economía mixta. Vemos que estamos hablando más que todo del control interno de estas mismas, como aquellas que se ven relacionadas también con el control interno de las sociedades de capital. Acá se da inmerso también la representación legal y la junta directiva, cuando se va a dar el nombramiento de revisor fiscal y la disolución de la misma sociedad. Dentro de la representación legal y la junta directiva tenemos que la dirección y administración de estas mismas se ven promovidas y removidas por el presidente y los agentes de la presidencia de la República. Tenemos que la parte del revisor fiscal se encuentra dentro de la sociedad de la economía mixta, aquellos que van a ser suplentes elegidos por la junta directiva, más dentro del término mínimo de los 2 años que se encuentra reglamentado dentro de la ley. La disolución de esta misma sociedad de economía mixta será aplicable dentro de la misma solemnidad de la ley comercial, que rigen para tanto la ley civil y tanto para el Código de Comercio. Las reglas que son aplicables a estas sociedades de economía mixta se ven en la participación, sea igual o superior al 90% del capital social suscrito, y en este evento que tampoco existen normas aplicables en caso de disolución de las empresas industriales y comerciales del Estado.